Muy bien, niños. En la página 92 nos habíamos quedado en el ejercicio 20, que fue el que les quedó de tarea, de determinar el inverso multiplicativo de cada fracción. Entonces ahora nosotros vamos a comenzar, o vamos a retomar, mejor dicho, la página en el ejercicio 21, donde dice, escribe menor que, mayor que o igual que, según corresponda, y luego responde. A ver, niños, aquí lo único que tenemos que hacer nosotros es indicar si qué multiplicación es mayor, qué multiplicación es menor que, dependiendo del resultado que nos quede luego de hacer estas multiplicaciones, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la primera para poder ver si es mayor que, si es menor que, o qué, ¿verdad? Buenos días, bienvenidos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la primera multiplicación, niños, que es 3 octavos por 1/2. 3 octavos por 1/2. Muy bien. 3 octavos por 1/2. Y tenemos que ver si eso es mayor que, menor que o igual que a 3 octavos. Muy bien. Entonces, niños, vamos a centrar bien aquí los números que están. Buenos días, teacher. Buenas tardes, Ian. Púrense, porfa. Hoy sí ingresaron algo tarde. Buenas tardes. Están ingresando algo tarde, ¿sí? Muy bien. Teacher, es que el internet anda muy lento hoy. Está bien. Muy bien. Sí, empecemos pues. Es que así nos da tiempo porque recuérdense que esta página ayer nos quitó demasiado el tiempo. Buenos días, teacher. Buenas tardes, Valerie. También entró algo tarde. Bueno, vean pues, niños. Vamos a resolver entonces esta multiplicación. Vamos a resolver esta multiplicación de una vez. Para ver si nos queda mayor que o menor que 3 octavos. A ver, niños, ¿cuánto es 3 por 1? 3 por 1. 3, muy bien. ¿Y 8 por 2? 16. 16, muy bien. O sea, niños, que esta multiplicación, 3 octavos por 1/2, nos queda 3/16, ¿sí? Nos queda 3/16. Entonces, ahora les pregunto yo, ¿3/16 es mayor que, menor que o igual que 3 octavos? ¿Mayor que? ¿Mayor qué? ¿Mayor qué? Vean, les voy a dar un tip. Igual Cuando tenemos que comparar fracciones propias, Ajá. para ver cuál es mayor y cuál es menor, tenemos, niños, que fijarnos en el denominador. Mientras más grande sea el denominador de la fracción propia, más pequeña es la fracción o menos vale. Porque si yo tengo 3/16, voy a tener 3/16 partes. Y si yo parto un objeto en 16 partes, las partes van a ser más pequeñas. Imaginémonos que Dylan tiene un pastel y Dylan lo parte en 16, mientras que Ian lo parte en 8. Es del mismo tamaño, exactamente del mismo tamaño el pastel. Pero Dylan lo parte en 16 pedazos e Ian solo lo parte en 8. Dylan se come 3 pedazos del pastel que partió en 16. Pero Ian se come 3 pedazos del pastel que partió en 8. ¿Quién comió más pastel? ¿Ian o Dylan? Yo, teacher, pero no parece. Ian. Entonces, la fracción 3 octavos es mayor que 3/16. En una fracción, niños, mientras más grande sea el denominador, más pequeña es la fracción. ¿Estamos? Entre más grande sea el denominador, más pequeña es la fracción. Eso siempre ténganlo en mente, ¿sí? Entre más grande sea el denominador, más pequeña va a ser la fracción. Muy bien. Solo ahora no encuentro el signo de Dice que la obligó a hacerlo. mayor que y menor que. ¿Creen que encuentro ahora el signo de mayor que y menor que? Como se actualizó el programa en la compu, ahora no aparece el signo. Aquí está. Muy bien. Entonces, niños, en la primera nos quedaría menor que. 3/16 es menor que 3 octavos, ¿verdad? 3/16 fue el resultado de esta multiplicación. Entonces, en la primera vamos a colocar menor que.
¿Ya todos colocaron el menor qué? Ya. Muy bien. Entonces ahora vamos con la de abajo. Vamos con la de abajo de esto. Tenemos ahora 3/4 por 1/2. 3/4 por 1/2. Y eso queremos saber si es mayor que, menor que o igual que a 6/8 por 2/4. Muy bien. Entonces resolvamos ambas multiplicaciones para saber, niños, cuál es mayor y cuál es menor. Resolvamos primero la de este lado. 3 por 1, ¿cuánto es? 3, 3. ¿Y 3. 4 por 2? 8. 8. Entonces esta multiplicación queda 3/8. Ahora resolvamos esta. 6 por 2, 12. 12. Y 8 por 4, 32. 32. 32. ¿Esta fracción se puede simplificar, sí o no? Sí. Sí. ¿Cuál es la mitad de Teacher. 12? 6, 6. ¿La mitad de 32? 16. Todavía se puede simplificar. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. 3, ¿Y la mitad de 16? 8. 8. Entonces, ¿qué resultado es mayor y qué resultado es menor? El resultado de la primera Son multiplicación iguales. es 3/8 y el de la segunda es 3/8. Son iguales, muy bien. Entonces nosotros vamos a poner ahí el signo igual, porque estas dos multiplicaciones dan el mismo resultado. Muy bien, muy bien. Coloquen entonces ahí el signo igual. ¿Ya todos lo colocaron? Sí, teacher. Muy bien. Vamos con la tercera. 1/2 por 9/16 va a ser mayor, menor o igual que a 1/2 por 7/16. Pero aquí lógicamente ni siquiera tendríamos que hacerla, pero la vamos a hacer de todos modos. Yo ya vi cuál es mayor y cuál es menor, pero vamos a ver pues. 1 por 9, 9. 9. 2 por 9. 16. 32. Muy bien. Entonces este resultado 9/32. Ahora hagamos la de este lado. 1 por 7. 7. 7. Muy bien. Y 2 por 16. 32. 32. 32. Aquí, niños, ¿cuál es mayor y cuál es menor? 9/32 o 7/32. 9/32. Aquí, como tienen el mismo denominador, es bien fácil saber cuál es mayor. 9/32 es mayor que 7/32. ¿Por qué? Porque imagínense que Lili tiene una pizza partida en 32 pedazos y Valerie también tiene una pizza del mismo tamaño partida en 32 pedazos. Lili se comió 9 y Valerie se comió 7. ¿Quién comió más pizza? Lili. Entonces, 9/32 es mayor. 9/32 es mayor que 7/32, ¿verdad? Porque como tienen el mismo denominador, el que manda es el numerador, que me dice cuál es mayor y cuál es menor, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos aquí mayor que. Y ahora vamos con la última. La última es 2/3 por 5/7. Tercios por 5/7. Mayor, igual o menor que 2/3 por 7/8. Hagamos las multiplicaciones, pues. 2 por 5, 10. 10. 3 por 7, 21. 21. Muy bien. 21. Ahora aquí. 2 por 7, 14. 14. 14. y 3 por 8, 24. 24. 4. Ahora, niños, ¿cuál es mayor y cuál es menor? ¿10/21 o 14/24? 14, 24. 14, 24. Aquí 10, vamos a 22. tener que asegurarnos de cuál es mayor y cuál es menor. ¿Por qué? Porque como tenemos diferentes denominadores, nosotros podríamos decir, el que tenga menos denominador va a ser el mayor, pero en este caso no,
porque el denominador de esta y el denominador de esta no se parecen, no son múltiplos de esto. En el primer ejemplo, sí se podía porque el primer denominador era 8 y el segundo denominador era 16. Y como tenían el mismo numerador las dos fracciones, eran 3 octavos y 3 16avos, yo les dije, la que tenga el menor denominador es la que es mayor, porque tenían el mismo numerador. Pero en este caso no tienen el mismo numerador. Y en este caso los numeradores son diferentes. Entonces aquí sí tenemos que comprobar cuál es mayor. ¿Y cómo vamos a comprobar cuál es mayor? Pues haciendo el primer paso del método 3 de la suma y la resta de las fracciones. Vamos a agarrar la primera fracción y la vamos a multiplicar por el denominador de la segunda. Y luego vamos a agarrar la segunda fracción y la vamos a multiplicar por el denominador de la primera. Entonces, niños, agarremos la primera fracción que es 10 21avos. Esto lo van a hacer para saber qué fracción es mayor, ¿sí? 10 21avos y lo van a multiplicar por el denominador de la segunda. 10 por 24, ¿cuánto es? 10 por 24. 240. 240. Y 21 por 24, ¿cuánto es? 504. 504. ¿Todos de acuerdo con ese resultado? Sí. Sí. Muy bien, 504. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda fracción y la vamos a multiplicar por el denominador de la primera. ¿Cuánto es 14 por 21? 294. 294. ¿Y 21 por 24 cuánto dijimos que era? 504. 504. Ahora sí, niños, ya las convertimos en fracciones homogéneas. Estas dos fracciones las convertimos en homogéneas. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Entonces, ya que tienen el mismo denominador, ya podemos saber. ¿Esta o esta? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? 240 es 94. 294 es mayor. Exacto, ¿verdad? Cuando tienen el mismo denominador, mientras más grande sea el numerador, más grande es la fracción, ¿verdad? Como aquí ya tienen el mismo denominador, entonces aquí el numerador, este es más grande, entonces quiere decir que 14 24avos vale más que 10 21avos. Vamos a colocar el signo menor que, ¿verdad? 10 21avos es menor que 14 24avos. ¿Sí? Colocamos ahí el signo menor que entonces. ¿Bien? En la anterior fracción, disculpe, ¿qué era? ¿Cómo? En lo anterior que habíamos resuelto, ¿qué era lo que había quedado? En la anterior a esta. Ajá. ¿Mayor que? Entonces yo lo tengo bien, teacher, es que se le había trabado y no le había escuchado bien. No se preocupe, la primera era menor que, la segunda era igual, la tercera era mayor que y la última es menor que. ¿Sí? Ya las tienen. Muy bien. Entonces, niños, ahora vamos a ir al siguiente ejercicio, ejercicio 22. Dice, responde y justifica con ejemplos. Dice, ¿es posible que el producto de una fracción propia y un número natural distinto de uno sea una fracción propia? Por ejemplo, si yo quiero multiplicar un cuarto, que es una fracción propia, por 2, ¿sí? Es posible que al multiplicar una fracción propia por un número natural, el resultado siga siendo una fracción propia, ¿sí o no? ¿Qué se hace cuando multiplicamos por un número natural una fracción? ¿Qué se le pone de denominador al número natural, niños, o al número entero? ¿Qué denominador se le pone? El 1. Muy bien. Entonces, miren, yo aquí estoy resolviendo para ver si el libro dice la verdad o no es posible, ¿verdad? Dice, es posible que multiplicando una fracción propia por un número entero, en este caso elegimos el 2, la respuesta siga siendo un número natural. Comprobémoslo. Si multiplicamos un cuarto, que es una fracción propia, por el número natural 2, 1 por 2, ¿cuánto es? 2. 2, ¿Y 4 por 1? 4. 4, Niños, aquí multiplicamos la fracción propia por un número natural y la respuesta sigue siendo una fracción propia. Entonces, ¿es posible o no es posible lo que dice aquí en el libro? Sí es posible. Sí es posible, ¿verdad? Muy bien, pues coloquen ahí. Sí es posible. Sí es posible. Sí es posible.
Muy bien. Si es posible, siempre y cuando, coloquen ahí porque dice por qué. Si es posible, siempre y cuando el número natural sea más pequeño que el denominador. Es posible siempre y cuando el número natural sea más pequeño que el denominador. Muy bien, ahora la siguiente pregunta dice, ¿es posible que el producto de fracciones propias sea una fracción impropia? ¿Es posible que al multiplicar una fracción propia por otra fracción propia me dé una fracción impropia, niños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Damos la prueba? No, teacher. ¿3 por 1? 3. 3. O mejor aún, le voy a poner un 7 aquí, que son las fracciones propias que más se pueden acercar a su denominador, ¿verdad? El numerador más se puede acercar a su denominador. Muy bien, entonces aquí 3 por 7. 21. 21. 4 por 8. 4 por 8. 32. 32. Entonces, niños, ¿es posible multiplicar dos fracciones propias y que me den como resultado una fracción impropia o no es posible? Sí es posible. ¿Fue posible aquí? Sí, teacher. Sí. Bien. Vuelvo a repetir la Porque es pregunta. una fracción propia. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Es posible que al multiplicar dos fracciones propias, la respuesta me dé una fracción impropia? No. No. No es posible. Siempre que se multiplican fracciones propias, el resultado va a ser una fracción propia también, ¿sí? No es posible. ¿Ya colocaron ahí que no es posible? Muy bien. Ahora dice el último ejercicio. Lee, analiza y responde. Se acondicionan las 3/4 partes del patio de un colegio para actividades deportivas. Si la cancha de voleibol ocupa las 2/5 partes, responde. En el gráfico A tienen ustedes, niños, el patio del recreo partido en 4 partes iguales, ¿verdad? Y en el gráfico B tienen ustedes una gráfica donde están partiendo los 4 pedazos del patio en 5 partes cada pedazo del patio, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué representa la región morada del gráfico A? ¿Qué representa? Dice, el problema lo vuelvo a leer. En el gráfico A está... Niños, solo por favor hagan un ratito silencio. Es que de verdad me distrae mucho esa bulla. Yo estoy hablando y tengo que gritar a veces porque no me deja escuchar esa bulla. Gracias. Muy bien. Vean pues. Dice el problema. Se acondicionan las 3/4 partes del patio de un colegio para actividades deportivas. Entonces el gráfico A representa al patio del colegio. Y lo que está morado en el gráfico A, ¿qué representa entonces? Lo que está pintado de morado, ¿qué representa ahí? ¿Por qué pinté de morado esas 3 partes del patio, niños? Porque son las 3/4 partes del patio. Las 3/4 partes del patio que se van a usar ¿para qué? ¿Para qué las vamos a usar? Para jugar voleibol. Las actividades Muy bien. Son las Muy 3/4 partes que se van a usar para actividades deportivas. Muy bien. Ustedes coloquen ahí nada más, son las partes que se utilizarán para las actividades deportivas. Porque si no, no les va a caber, tienen poquito espacio ahí. Entonces solo coloquen ahí las partes que se utilizarán para las actividades deportivas. Muy bien. Pues eso representa los gráficos morados dentro del gráfico A, ¿verdad? Luego dice, ¿qué representa la región verde en el gráfico B? Vuelvo a leer, dice, la cancha de voleibol ocupa 2/5 partes de la gráfica, ¿verdad? O sea, de lo que vamos a usar para hacer las actividades deportivas,
la cancha de voleibol ocupa las 2/5 partes. Entonces, eso que está ahí verde, ¿qué representa? Eso que está ahí Lo que no se verde. va a usar. Vean, pues, voy a dibujarlo aquí y así me entienden mejor. Esperen. Ahí está. Vamos a dibujar otra tabla por acá. Disculpe, sería tan amable de repetirme el inciso 2 del inciso 22, perdón, es que se me trabó. El 2 no es posible. Siempre que se multiplican dos fracciones propias, el resultado es una fracción propia. Gracias, teacher. De nada. Muy bien. Ahí estamos. Ay, Dios, ahora no quiere subir esta tabla. ¿Ve? Y sin la tabla no les puedo explicar esto. Ahí está. Ah, no, ya no cabe. Sí, No teacher, quiere. no cabe. Yo creo que es por eso, teacher, ya no Y cabe. ahorita, pero miren pues, no las puedo poner en la misma línea porque se ponen necias. Vamos a tratar de insertar otra. ¿No ves? Siempre salen abajo. Yo necesito que estén a la par así como está en el libro, pero no me deja. Ah, bien, esta sí quiso. Esta sí es obediente. Ahí está. Muy bien, niños. Entonces, ahora sí ya les puedo explicar bien. Este es el patio del colegio. Este patio es el patio del colegio. ¿Sí? Este patio también es el patio del colegio. O sea, los dos gráficos están representando al patio del colegio. Solo que en el gráfico A solo representamos las partes que se van a usar para hacer los deportes, que serían estas 3 partes moradas. ¿Sí? Mientras que en el gráfico B les están diciendo, estas 3 partes son las que vamos a usar para hacer deportes. ¿Sí? Pero dice que 2/5 partes de lo que vamos a usar para hacer deportes son ocupadas por la cancha de voleibol. Entonces, estas 2/5 partes que están acá, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que está representado aquí en la parte Que ya verde? están ocupadas. Que ya están ocupadas. ¿Pero qué está aquí en esta parte verde? La cancha de voleibol. La cancha de voleibol, muy bien. Entonces, coloquen la región verde representa la cancha de voleibol. ¿Sí? La región verde representa la cancha de voleibol. ¿Por qué 2/5 partes, niños? Porque si se dan cuenta, el patio está partido en 15 sectores. En 15 sectores partimos el área que se va a usar para los deportes y estamos ocupando 6 sectores de los 15, ¿verdad? La quinta parte de 15 es 3. Entonces, si yo agarro 6 cuadros, estoy agarrando 2/5 partes de 15, ¿verdad? Estas son las 2/5 partes del área deportiva, que es lo que ocupa el área del voleibol o la cancha de voleibol, ¿verdad? Y ahora dice, ¿qué fracción del patio no corresponde a la cancha de voleibol? ¿Qué fracción del patio no corresponde a la cancha de voleibol? 7 décimos. Espacios deportivos, ¿Qué manda? donde van a hacer lo del espacio Un quinto. Ah, pero ¿por qué 7 décimos? Porque, Un quinto. porque es lo que no se está usando, teacher. Por eso, pero no, ¿qué es lo que no se está usando de acá de la cancha de fútbol? Del área deportiva? Lo morado. Lo morado, Ah, lo que nos está usando del área deportiva. Pero a mí me está preguntando qué parte del patio no corresponde a todo el patio. ¿Sí? O sea, de todo el patio, niños, el área del voleibol solo ocupa esta parte de acá. Pero si tomamos en cuenta todo el patio, ¿cuántas partes del patio no están ocupadas por la cancha de 5. voleibol? 5. ¿Cuántas partes del patio no están? ¿Cuántos sectores del patio no están ocupados por la cancha de voleibol? 2 sectores. Cada cuadrito 9. es un sector, cada cuadrito es un sector. Pero vamos a tomar en cuenta todo el patio, no solo lo morado, porque está preguntando todo el patio. ¿Qué parte del patio no 15. está ocupada por la cancha? Niños, este rectángulo es todo el patio. La cancha solo está en lo verde.
¿cuántas partes no están en la cancha de voleibol? Una teacher. 9. Niños, No, déjame ver. todo el patio, no cuenten solo lo morado, es todo el patio, todo, ¿sí? 10. Partes del patio no están ocupadas por la cancha de voleibol. La cancha de voleibol solo ocupa 20. 20. 14, ya me dijeron aquí, 14, gracias. 9 del área deportiva, más estas 5 que son del resto del patio, no están ocupadas por la cancha de voleibol. La cancha de voleibol solo ocupa esta parte de acá, de toda la figura, de todo el patio, les dije. Entonces, todo el patio tiene en total, ¿cuántos cuadritos? 20, pero yo solo estoy ocupando 6 para la cancha de voleibol. Entonces, ¿cuántos cuadritos me quedan sin ocuparlos en la cancha de voleibol? Si eran 20 y agarré 6 para la cancha de voleibol, me quedan es que aquí no está 14 dividido. cuadritos 14. del patio. ¿Sí? 14. Ahora, ¿cuántos cuadritos tenía el patio? ¿Cuántos sectores tenía? 20. Tenía 20. Entonces, ¿qué fracción del patio no está ocupada por la cancha de voleibol? 14 20avos. 14 veinte. veinteavos. Muy bien. Ahora sí. 14 veinteavos. Sí. Es que no me escuchaban, yo les decía, agarren todo el patio y estaban contando solo los 9 morados. Yo estaba contando los morados hasta que usted dijo, pero no solo los espacios morados. Entonces yo digo, 5 más 9, 14. 14. Ah, sí, porque recuérdense que los espacios morados solo eran el área deportiva, pero aquí me está diciendo todo el patio. Entonces eran 14 veinteavos. Y si simplificamos 14 veinteavos, ¿cuántos nos queda? Que ahí se puede simplificar. ¿Cuál es la mitad de 14? 7, 7. 7. ¿Cuál es la mitad de 20? 10. 10. 10. Muy bien, 14 entonces ¿cuál es? décimos. 7 décimos. 7 décimos. 7 décimos sería la respuesta ya simplificada. ¿Ponemos los dos o solo cuando ya está simplificada? Coloquen las dos para que sepan de dónde salió ese 7 décimos, ¿sí? Coloquen las dos. Entonces, 7 décimas partes del patio no están ocupadas por la cancha de voleibol. ¿Sí? Muy bien. Hoy sí ya entendimos bien este último inciso. Sí, teacher. Es que este inciso, niños, en el libro, esos ejercicios son de puro pensamiento, ¿sí? Tenemos que pensar bastante para poderlo resolver. Entonces, cuando yo les digo que hagamos un problema, antes de responder tienen que oír bien la pregunta y analizar bien el problema, ¿sí? A los otros grados les estaba diciendo lo mismo hoy, porque muchas veces todos queremos responder primero y ser los primeros en responder, pero lo que importa es que analicemos bien antes de responder el problema, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, a continuación vamos a hacer un ejercicio en el cuaderno para repasar lo que hemos visto de las fracciones, ¿sí? Pero antes del ejercicio vamos a ver nada más el último tema de las operaciones de fracciones que nos hace falta, que es la división. No sé si nos dé tiempo de hacer el ejercicio hoy o hasta mañana, pero por eso les voy a dar el tema de la división de fracciones de una vez, porque es un tema fácil de comprender, ya lo hemos visto, pero ahorita sí lo vamos a ver a profundidad, ¿verdad? Y así ya nosotros mañana hacemos un ejercicio donde repasemos lo que es la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones, ¿sí? Entonces, niños, pongamos mucha atención en el tema de la división, saquemos todos el cuaderno, por favor, y colocamos como título división de fracciones. ¿Sí? Le colocamos la fecha de hoy. Hoy es 27 de mayo. 27 de mayo. Muy bien. Y vamos a escribir ahí. Para poder resolver, o para resolver divisiones de fracciones, únicamente se debe multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda.
Vamos a ver. No, aquí no sale. Ahí está. Eso nos dará el numerador de la respuesta. Punto. Y seguido. Luego, se multiplica el denominador de la primera por el numerador de la segunda, y eso nos dará el denominador de la respuesta. Muy bien. Entonces, niños, para poder dividir las fracciones, se los expliqué la vez pasada, ahora sí lo vamos a ver más a detalle. Tenemos que agarrar el numerador de la primera fracción, multiplicarlo por el denominador de la segunda, y eso nos va a dar el numerador de nuestra respuesta. Luego vamos a agarrar el denominador de la primera fracción, lo vamos a multiplicar por el numerador de la segunda, y eso nos va a dar el denominador en nuestra respuesta. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para que vean a qué me refiero con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nicole, ¿cuál era tu pregunta? Teacher, solo le iba a decir que me había olvidado decirle que ayer en la noche le había enviado mi carátula. Ah, gracias, Nicole. Creo que sí la revisé, hasta te puse que ya la había recibido, creo yo. Solo era eso, gracias. Está bien, Nicole. Muy bien, niños, entonces vamos a resolver esta división de fracciones. La división de fracciones, como yo les decía la vez pasada, tiene de nombre división nada más, pero no tenemos que dividir nada realmente, ¿verdad? Sino que se realiza una multiplicación, pero no es como la multiplicación de fracciones donde nosotros multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. No. En la división de fracciones, lo que ustedes deben hacer es multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y eso les va a dar como resultado el numerador de su respuesta. Yo les voy a marcar aquí con color para que ustedes sepan que al multiplicar tal número con tal otro les va a dar tal resultado. Entonces les voy a marcar aquí con verde lo primero que tenemos que resolver. Cuando nosotros multiplicamos, cuando tenemos esta división, por ejemplo, 8 tercios dividido 9 quintos, primero debemos multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, que sería 8 por 5. Y eso nos va a dar como resultado el numerador de la respuesta. Entonces es como cruzado, ¿se dan cuenta? Es como que van ustedes en diagonal. Suben, bajan y vuelven a subir, ¿sí? Entonces aquí sería 8 por 5, 8 por 5, 40. Entonces al multiplicar estos dos números, les va a dar el resultado de arriba de la respuesta, o sea, el numerador de esa respuesta, ¿verdad? Por eso se los estoy marcando aquí con color para que ustedes vean en dónde va ese resultado, ¿verdad? Entonces, para resolver la división de fracciones, primero multiplican el numerador de la primera por el denominador de la segunda, y eso en la respuesta les va a dar el numerador de la respuesta. Ahora, el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, que en este caso sería 3 por 9. Y eso les va a dar de respuesta el denominador de la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería aquí? 3 por 9. 27. 27. 27. Entonces, se dan cuenta, aquí ya resolví la división. Ya resolví la división. ¿Cómo la resolví? Multiplicando numerador de la primera fracción por denominador de la segunda. Eso me da el numerador de mi respuesta. Luego, denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda me da el denominador de mi respuesta. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la división de fracciones, igual que la multiplicación, tenemos que multiplicar, pero aquí en lugar de multiplicar recto, como hacíamos en la multiplicación, ahora multiplicamos cruzado. De aquí para acá y para acá, y de aquí para acá y para acá. ¿Sí? ¿Alguna duda con este primer ejemplo? No, teacher. ¿No? Muy bien. Yo de todos modos les voy a poner flechitas aquí para que ustedes vean para dónde van las multiplicaciones y para dónde van las respuestas, ¿verdad? Por eso fue que les puse con color ahí para que ustedes pudieran ver qué número era el resultado de qué multiplicación, ¿verdad?
Aquí el resultado de la multiplicación verde es este resultado verde. El resultado de la multiplicación que les pinté de celeste es este resultado aquí celeste, ¿verdad? Sí, Fernanda. Teacher, o sea, cuando solo hay división es cruzada. ¿Qué mande? Cuando es división es cruzado. Exacto. Cuando es división se hace una multiplicación pero cruzada. Gracias. ¿Está bien? Ahora, aquí recuerden que siempre tenemos que simplificar o pasar a mixto, ¿verdad? En este caso, como tenemos una fracción impropia, lo teníamos que pasar a mixto y ya pasada a mixta esta fracción impropia nos queda como un entero 13/27, ¿verdad? Esto ya lo saben hacer ustedes, cómo convertir a mixto. Lo que me importaba ahorita es que ustedes vieran cómo se debe resolver una división de fracciones. Vamos a poner otro ejemplo antes de que se nos acabe el tiempo porque ya se está yendo. Pero vamos a poner ahora 4/5 dividido 1/3, ¿sí? Entonces, igual, niños, como les estaba diciendo, yo tengo que multiplicar cruzado cuando tengo una división de fracciones, ¿verdad? Entonces, aquí tengo que dividir 4/5 dentro de 1/3. Voy a multiplicar, entonces, el numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Es decir, voy a multiplicar acá 4 por 3. 12. Y eso me va a dar 12, que va a ser el resultado que va a ir arriba en mi respuesta, ¿verdad? 12. Y luego voy a multiplicar 5 por 1. Y ese va a ser el resultado que va a ir aquí abajo en mi respuesta. 5 por 1, 5, como ustedes dicen, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí ya dividí, miren, 4/5 dividido 1/3 va a ser igual a 12/5. Como 12/5 no se puede simplificar, pero es una fracción impropia, la paso a mixto, y en número mixto esta fracción me quedaría como 2 enteros y 2/5. ¿Sí? Entonces, niños, ¿está fácil o está difícil la división de fracciones? Está fácil. Está fácil, teacher. Muy bien. Entonces, como ya se nos va a cortar, les voy a dejar una de tarea nada más para que la practiquen, ¿sí? 6/7 quiero que la dividan dentro de 2/5. ¿Sí? 6/7 dividido 2/5. Si la pueden terminar de una vez, mejor. Pero ya solo nos queda menos de 1 minuto, entonces no sé si les va a dar tiempo o me la mandan en foto. 6/7 dividido 2/5. Vamos a ver cómo les queda. Ya, teacher. Ya, muy bien. Si me la pueden mandar por el chat todavía. Espérame, teacher, yo solo voy a... Muy bien, Oscar. Ahí se puede simplificar y después pasarla a mixto. Muy bien, Nicole. La puedes simplificar todavía y pasarla a mixto.